Marion A. Cross, Apleradio, Omegaverse. Por el autor, Monoquilisde. Capítulo 15. Y no veo nada de malo en ello. Las sombras de su habitación se cerraban y abrían a su alrededor como un respiro entrecortado. Alastor se dejó caer en el sillón junto al gramófono apagado, la sonrisa aún dibujada en su rostro, pero vacía, sin el brillo que acostumbraba. Charlie había conseguido lo que muy pocos lograban. Hacerlo dudar. El eco de sus palabras le martillaba en la cabeza, como un disco rayado que no podía dejar de sonar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese anhelo había despertado tan tarde, después de más de un siglo en el infierno? Nunca antes había querido un hijo, nunca había sentido el tirón visceral que ahora lo dominaba. Y, sin embargo, ahí estaba, un deseo que pesaba como una cadena en el pecho, una decisión que lo marcaría por toda la eternidad. Se llevó una mano al rostro, suspirando. Había pasado la vida, y la muerte, burlándose de los clichés de los omegas, renegando de sus instintos naturales. Y ahora se encontraba planeando un futuro que encajaba demasiado con lo que siempre había despreciado. Alastor, ridículo, murmuró, pero la palabra carecía de fuerza. El recuerdo de la bebé en sus brazos, la sensación punzante en su vientre, y los ojos de Charlie brillando con pena, todo lo arrastraba a la misma confusión, una y otra vez. Por primera vez en décadas, Alastor no confiaba en su propia decisión. Alastor había llegado a una conclusión, solo después de hablar con Paimon podría decidir con certeza qué hacer. Hasta entonces, cualquier titubeo sería inútil. Tal vez hablar con él le haría entender que todo esto era una locura, si lo tocaba y la repulsión era tanta que forzar un celo sería imposible si no quedaba desmayado. El tiempo transcurrió con una lentitud agónica. Los días se llenaron de sus rutinas en el hotel, de risas en los pasillos y de conversaciones forzosamente ligeras con los residentes, con Angel intentando acorralarlo y sacarle más información y Hoskin pidiendo cualquier intento de asesinato de su parte, pero su mente nunca dejaba de girar en torno a la reunión que se avecinaba. Lo que más le incomodaba, sin embargo, no era la incertidumbre del futuro, sino la grieta silenciosa que se había abierto entre él y Lucifer. No habían vuelto a tocar el tema del bebé, ni del favor, ni del desastre que había sido aquella última reunión en su oficina. Sus encuentros se redujeron a conversaciones triviales, noticias del hotel, alguna broma fácil que el rey lanzaba para disimular su incomodidad. Eran palabras vacías, un barniz superficial que no alcanzaba a cubrir la tensión. Lo odiaba tanto como lo extrañaba. Alastor, orgulloso, tampoco le había echado en cara que se lo hubiera contado todo a Charlie. Cada vez que se encontraba con ella, veía en sus ojos el reflejo de la incertidumbre luego de su conversación, y eso lo afectaba más de lo que quería admitir. Finalmente, el día esperado llegó. La reunión con Paimon sería solo en unas horas, y la certeza lo golpeó como una campanada fúnebre, el tiempo de las dudas había terminado. Alastor se preparó con el mismo cuidado que un actor antes de salir al escenario. Decidió que, para esta ocasión, la presentación era parte de la venta. Siempre se había jactado de gustarle irse de traje para las batallas, otra parte de sí que estaba dejando atrás para seguir con este plan, ¿a cuántas cosas tendría que renunciar para conseguir esto? El vestido elegido era negro con mangas largas, tenía bordados rojos y filigranas doradas que relucían apenas con el movimiento de la tela. No era él. O al menos, no lo que había cultivado durante décadas como su imagen. Pero para Paimon debía parecer un omega en toda regla, accesible, deseable, moldeable. El contraste lo corroía por dentro. Mientras ajustaba los últimos pliegues del vestido frente al espejo, su sonrisa apenas tembló. En su joyero descansaban las joyas que Lucifer le hubiera regalado antes, exhibidas para ser admiradas, pero sin adornar su cuello por primera vez luego de meses. El reflejo le devolvió la mirada como un desconocido. Se inclinó un poco, estudiando la línea de su cuello expuesto. Alastor, así es como debería verse un omega, susurró, más para sí mismo que para cualquier oído. El nudo en su vientre lo traicionaba, pero él se aferró a su máscara. Afuera, el infierno se agitaba con su rutina eterna, ignorante de la pequeña tormenta que estaba a punto de desatarse en los jardines del Palacio Goetia. Lucifer lo esperaba en la sala, repasando por enésima vez lo que debía decir y lo que debía callar.
El eco de sus propios pensamientos lo tenía atrapado hasta que un crujido de pasos lo obligó a alzar la mirada. Estaba decidido a confesarle sus sentimientos, pero no era capaz de encontrar el momento ni el lugar, y cuando menos se lo esperaba, la fecha de la reunión con Paimon había llegado, y ahora tendría que honrar su acuerdo y acompañarlo hasta su destino. Se prometió que una vez que volvieran se lo diría, no lo postergaría más. Y entonces lo vio. El aire parecía escapársele de los pulmones. Alastor avanzaba con la calma calculada de siempre, pero no era el mismo Alastor que él conocía. El vestido negro con detalles rojos y dorados se ceñía a su figura con una elegancia casi hiriente. Las mangas abullonadas hasta sus puños. El moño alto dejaba al descubierto su cuello, que como nunca antes, estaba libre de telas, joyas y sin marcas, como un faro que atraía toda la atención. Lucifer sintió un estremecimiento recorrerle la columna. El instinto alfa gritaba en su interior ante esa exposición tan deliberada, y tuvo que reprimir la urgencia de acercarse demasiado. Sus ojos recorrieron, incrédulos, los pequeños detalles, las pecas resaltadas por el maquillaje más suave, la forma amplia y brillante de sus ojos rojos, sus pestañas espesas, casi femeninas, el contraste entre la fragilidad de sus clavículas y la dureza de sus hombros. Lo delgado de sus labios delineados en rojo. Era Alastor, sí, pero era también alguien más, alguien que jugaba a ser el Omega que todos esperaban. Lucifer apretó su bastón con fuerza. Lucifer, ¿qué haces vestido así?, preguntó, más brusco de lo que pretendía. El ciervo inclinó apenas la cabeza, su sonrisa tallada en mármol, sin una fisura. Alastor, ¿acaso no es lo apropiado para la ocasión?, respondió con un tono ligero, casi burlón, dio una vuelta sobre un pie antes de inclinarse y hacer una pequeña reverencia. Vamos a negociar con un aristócrata. Debo parecer convincente. El rey tragó saliva, incómodo con lo evidente que se hacía la palabra. Convincente, como si todo su ser, su presencia, su valor, no fueran suficientes. Lucifer, no tienes que, empezó, con un nudo en la garganta, pero se detuvo al ver cómo el pelirrojo se giraba y lo miraba con increíbles ojos rojos. Alastor, hagamos esto, Majestad, tarareó, usando ese apelativo que tantas veces irritaba a Lucifer. No dramatices, solo es un disfraz, uno más en el repertorio. Lucifer supo que no había nada más que discutir. Tocó el suelo con su bastón y un portal se abrió frente a ellos, el resplandor dorado iluminando el borde del vestido de Alastor. Lucifer, muy bien, murmuró con el ceño fruncido. Vayamos a ver a Paimon. El ciervo dio el primer paso hacia el portal, la sombra de su sonrisa brillando bajo la luz roja. Lucifer lo siguió, con el estómago hecho un nudo, sabiendo que la noche apenas comenzaba. El portal se cerró tras ellos, dejando atrás la seguridad de los muros del hotel. La mansión de Paimon los recibió con la fastuosidad característica de los Goetia. Columnas oscuras talladas con símbolos arcanos, alfombras interminables, candelabros de oro con fuego azul suspendido en el aire. Todo exudaba ostentación, como si cada rincón gritara la importancia de su dueño. Un diablillo se inclinó en silencio y los guió hacia los jardines. Sus pasos resonaban acompasados sobre el mármol, aunque para Lucifer cada eco sonaba demasiado alto, demasiado pesado. A su lado, Alastor caminaba erguido, su vestido rozando el suelo con un suave murmullo. Su cuello expuesto parecía atraer la atención de todos los diablillos y demonios que se cruzaban en su camino. Lucifer lo notó. Claro que lo notó. Lucifer, ¿te das cuenta cómo te miran?, murmuró, inclinándose hacia él mientras caminaban. Había un filo de reproche en su voz. Alastor ladeó apenas los labios, sin perder el porte. Alastor, por supuesto, respondió con tranquilidad. Es parte del espectáculo. Lucifer frunció el ceño, el corazón latiendo con violencia en su pecho. Lucifer, no deberías ponerte como carnada, no así. El ciervo giró el rostro hacia él, sus ojos rojos brillando bajo la luz de los candelabros. Alastor, ¿y acaso no es lo que esperan de un Omega?, preguntó con tono burlón, aunque en el fondo había un deje amargo. Lucifer se detuvo apenas un instante en medio del pasillo, obligado a contener la urgencia de sujetarlo del brazo y hacerle cubrir ese maldito cuello. Lucifer, tú no eres un Omega más, dijo en voz baja, casi un gruñido. Y lo sabes.
Por un segundo, el aire entre ellos se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Pero entonces Alastor reanudó la marcha, su sombra abriendo el camino delante de ellos como si nada hubiera pasado. Alastor, relájese, Majestad, tarareó con una sonrisa ensayada. Es solo otro papel, y yo sé cómo interpretar papeles mejor que nadie. Lucifer lo siguió, con el estómago revuelto. Por dentro, deseaba con todas sus fuerzas que Paimon rechazara la idea, que esta función terminará en un fracaso absoluto. Pero en la superficie no podía mostrar más que la compostura de un rey. Cuando las puertas se abrieron finalmente a los jardines, el aire fresco de la noche los envolvió. Los jardines de Paimon eran un espectáculo de exceso y solemnidad. Setos recortados con figuras imposibles, rosales negros que parecían absorber la luz de la luna y fuentes talladas con aves mitológicas. En medio de todo, aguardaba el anfitrión. Paimon se adelantó apenas un paso al verlos llegar, inclinando la cabeza con cortesía. Paimon, Su Majestad, saludó con voz profunda, aunque en sus ojos brilló una chispa de sorpresa. No esperaba que me honraras con tu presencia. Pensé que este asunto lo trataría solo con la parte interesada. Lucifer apretó el bastón, pero no alcanzó a responder. Fue Alastor quien, con su sonrisa imperturbable, inclinó el torso en un gesto elegante. Alastor, oh, no me malinterprete, mi señor, entonó, con esa cadencia de locutor de otra época. Me criaron a la antigua. Y una cita a solas con un alfa para discutir temas tan delicados como este, su voz acarició las palabras, sin algo parecido a un chaperón, me parecería poco decoroso. El silencio se quebró con una risa grave y satisfecha de Paimon. Paimon, encantador, respondió, alzando una garra para acomodar una pluma de su capa. Debo admitir que es refrescante encontrar a alguien que aún respete las formas. Las nuevas generaciones parecen haber olvidado lo que significan las tradiciones. Alastor, algunos valores son atemporales, replicó Alastor con naturalidad, como si hablara de la hora del té. Lucifer permaneció callado a su lado, sintiendo cómo esa función se iba tejiendo palabra por palabra, y cómo Paimon, lejos de disuadirse, parecía cada vez más encantado con aquel despliegue de modales. El ave extendió un brazo hacia una mesa servida bajo la pérgola, invitándolos a sentarse. Paimon, entonces, hablemos. Estoy ansioso por escuchar esta propuesta en detalle. La velada transcurrió con una calma casi antinatural. Bajo la luz de los faroles encantados, entre copas de vino oscuro y platos más ornamentales que apetitosos, las palabras fluyeron con la misma suavidad con la que Alastor modulaba su voz. Todo lo que había ensayado con Lucifer fue transmitido con precisión, ni más, ni menos. Paimon escuchaba con el porte solemne de una criatura antigua, los dedos engalanados tamborileando sobre la mesa mientras el siervo exponía sus términos. Alastor fue claro desde el inicio. Alastor, lo que busco es un cachorro, no un compañero, dijo sin perder la sonrisa. Si podemos mantener esas dos cosas separadas, no habrá inconveniente. El Goetia ladeó el pico, divertido. Paimon, así que no pretendes cadenas ni promesas. Alastor, en absoluto. Alastor inclinó la cabeza. No me opongo a que tengas otros omegas a tu gusto, si eso deseas. Mi interés no está ahí. Lucifer, a su lado, se mantenía en un silencio que lo consumía, observando cómo cada frase reforzaba el muro que se levantaba entre él y el pecador. Alastor continuó con una seguridad férrea. Alastor, tampoco pienso desatender mis responsabilidades actuales. No abandonaré el hotel, ni mi posición de Overlord, ni mi puesto como consejero del rey. Si aceptas, sabrás que mi vida seguirá siendo la misma, salvo por el cachorro que traeré al mundo. Paimon lo miró con una mezcla de interés y fascinación. Su ala se alzó apenas, como si quisiera marcar el momento en el aire. Paimon, qué pragmático. Su voz se tiñó de un matiz tranquilo. Supongo que esa frialdad calculada es, precisamente, lo que te hace tan intrigante. Lucifer cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe sordo en el pecho. La conversación fluyó como un río contenido, sin sobresaltos, sin palabras fuera de lugar. Paimon se mostraba tan receptivo como calculador, midiendo cada gesto de Alastor como si ya lo estuviera pesando en una balanza invisible.
En un momento, cuando las copas fueron rellenadas y el silencio se volvió más íntimo, el Goetia fijó sus ojos brillantes en el pelirrojo. Paimon, hay una condición que no puedo omitir, dijo con solemnidad, acomodando las plumas de su manto. El nombre de la criatura lo elegiré yo. Así lo dictan las tradiciones de mi linaje, y los astros serán los que guíen esa elección. Alastor mantuvo la sonrisa, aunque su mandíbula se tensó por un instante. Alastor, una concesión razonable, respondió, inclinando apenas la cabeza. Supongo que todos debemos ceder en algo. Lucifer, que hasta entonces había permanecido como un espectador obligado, sintió la punzada recorrerle el pecho. El simple hecho de escucharlos hablar de un futuro cachorro con semejante naturalidad lo desgarraba por dentro. Cuando los platos fueron retirados y los sirvientes se dispersaron, Paimon giró hacia el rey. Se inclinó con respeto, aunque su voz sonó cargada de intención. Paimon, Su Majestad, ¿me concederías el permiso de pasear con Alastor por los jardines?, preguntó. Hay asuntos que solo pueden discutirse entre dos que esperan compartir un celo juntos. Lucifer se quedó rígido, sus dedos apretando el bastón hasta que los nudillos palidecieron. Todo en su interior quería negarse, interponerse, arrancar a Alastor de ahí. Pero el peso del favor lo ahogaba, y el eco de la palabra, compartir, martillaba en su cabeza como una sentencia. Alastor, por su parte, se levantó con la misma gracia de siempre, como si nada en esa escena le pesara. Alastor, será un placer, mi señor, entonó, ofreciendo su mano al ave con delicadeza. Lucifer apartó la mirada, incapaz de ocultar el fuego que ardía en su pecho, mientras veía a su amigo desaparecer entre los rosales, acompañado de aquel demonio. Apenas los otros dos se alejaron por la esquina de un seto muy alto, Lucifer ya no aguantó más y se puso de pie, los cuernos luchaban por aparecer en su frente, y sus manos picaban por la fuerza empleada para evitar fundir todo a su alrededor en llamas. El silencio de los jardines se había vuelto un enemigo. Cada vez que el viento agitaba las ramas, Lucifer imaginaba 1000 posibilidades. ¿Y si Paimon lo tocaba de más? ¿Y si lo convencía con sus malditos modales de viejo caballero? ¿Y si Alastor, por simple terquedad, se negaba a pedir ayuda y dejaba que algo terrible pasara? Lucifer apretaba los dedos en torno a su bastón hasta que crujieron los nudillos. La paciencia nunca había sido su fuerte, y menos cuando el miedo le susurraba con tanta crueldad. No lo había querido reconocer, pero su mente no podía escapar a esa imagen. Alastor con otro alfa, marcando su cuello, llevándose lo que él había deseado desde hacía años. Lucifer, estúpido, gruñó entre dientes, odiándose a sí mismo tanto como a Paimon. ¿Por qué ahora? Sabía que, si Alastor regresaba oliendo a otro, si volvía con esas feromonas extrañas impregnadas en su piel, se volvería loco. Su corazón lo sabía incluso antes que su mente, ya no podría soportarlo. Y sin embargo, ahí estaba, atado a la promesa de no intervenir, a la voluntad del pecador al que amaba. Cada segundo de espera lo taladraba, un recordatorio de lo poco que podía hacer. Lucifer cerró los ojos, tratando de recuperar el aliento. Lucifer, si vuelve con un solo cabello fuera de su sitio, no terminó la idea. Se le quebró en la garganta como un vidrio hecho trizas. Se lo diré, se prometió, apretando los dientes, clavando los ojos en el arco del jardín por donde debía volver el pelirrojo. Lo diré aunque me odie. Aunque se ría en mi cara. Aunque lo pierda para siempre. El corazón le retumbaba con violencia en el pecho, pero ya no había miedo, solo la resolución cruda. La amistad que tanto había protegido estaba a punto de quebrarse de todos modos si Alastor se enlazaba a otro. No había nada más que esperar. Ensayó las palabras en su mente, una y otra vez. Te he amado desde hace años. No espero que Lilith vuelva, y aunque lo hiciera no cambiaría nada. Eres tú, solo tú. Pero cada versión le parecía torpe, insuficiente. Se llevó la mano al pecho, intentando calmar la agitación de su corazón. Aún así, se sentía extraño, una presión creciente en el aire, un hormigueo en la piel. Entonces lo golpeó, un rastro dulzón, embriagador, imposible de ignorar. Las feromonas de Alastor, intensas, desatadas, arremolinándose como un incendio en la atmósfera.
Lucifer se quedó helado, el aire se le atascó en la garganta, sus ojos se volvieron carmesí de inmediato, los cuernos asomando en cuanto la forma demoníaca respondió al instinto. Lucifer, no, murmuró, incrédulo, pero el olor no dejaba lugar a dudas. El olor de un omega entrando en celo. El bastón tembló en su mano, y las imágenes llegaron una tras otra, crueles, inevitables. Paimon sujetando a Alastor contra una pared, murmurando palabras suaves en su oído mientras lo forzaba a abrir sus piernas. El pico recorriendo su clavícula, las garras aferrando su cintura. Alastor inmóvil, incapaz de defenderse. La seda negra del vestido arrugándose sobre sus muslos. Lucifer gruñó, un sonido bajo, gutural, que reverberó en su pecho. Lucifer, te mataré, escupió entre dientes, la furia nublando toda razón. Su mente no podía aceptar otra explicación. No podía comprender cómo, si no por la fuerza o el engaño, Alastor habría liberado ese aroma. Para él, la única respuesta era la peor, Paimon lo había tocado, lo había marcado con sus manos sucias. El rey sintió la sangre latirle en las sienes, un rugido sordo llenando sus oídos. Sus alas interiores se desplegaron y emprendió el vuelo, arrancaría pluma por pluma al bastardo que había osado poner sus garras sobre su siervo. Lucifer no razonaba, solo veía rojo. Llegó en un instante. El olor era cada vez más intenso, más penetrante, inundando sus sentidos con una urgencia animal. El aire se espesaba como miel, pegándose a su piel, y todo su cuerpo le exigía encontrar a Alastor ya. Las sombras del jardín parecían burlarse de él, moviéndose al compás de un viento inexistente. Y entonces lo vio. Bajo la pérgola, entre flores pálidas iluminadas por la luna, Alastor estaba sentado, la espalda recta como siempre, pero el rostro, su rostro no era el del demonio de la radio, de siempre. Las mejillas estaban encendidas, los ojos brillaban desenfocados, los labios manchados como si hubiera sido besado con violencia. Sus orejas caídas, la mirada perdida en un punto invisible. Conmocionado, vulnerable, Lucifer se detuvo de golpe. Su corazón, que rugía de rabia, dio un vuelco brutal. Lucifer, Alastor, su voz salió grave, cargada de poder, la resonancia de su alfa llenando el espacio como un trueno. Los ojos rojos del ciervo se levantaron hacia él, enormes, abiertos como los de un venado sorprendido en medio de la carretera. Y en ese instante, Lucifer supo. No había error, realmente estaba entrando en celo. La rabia volvió con más fuerza, transformada en un látigo que le quemaba las entrañas. Lucifer, ¿qué te hizo?, exigió, con la voz vibrando, los cuernos ya completamente formados, la sombra de su forma demoníaca creciendo detrás de él. Te tocó sin tu consentimiento. Dímelo, Alastor. Juro que lo cazaré y lo destruiré con mis propias manos. El ciervo parpadeó, confuso, sus sombras agitándose nerviosas a su alrededor, pero su cuerpo no se movía, como si aún no supiera cómo reaccionar. Sus labios se entreabrieron, apenas dejando escapar un susurro que no logró calmar la tormenta en el pecho del rey. Alastor, solo pidió 10 minutos. Lucifer dio un paso más, la furia chisporroteando en sus dedos. El olor dulce y punzante de las feromonas lo envolvía, arrastrándolo a un estado que apenas podía controlar. Frente a él, Alastor seguía inmóvil, como atrapado entre el desconcierto y un instinto que desconocía, alejado de todo lo que Lucifer sabía sobre él.